Bueno, pues vamos a dar paso a la grabación, ¿sí? De la tutoría de hoy, de la asignatura Psicología del Pensamiento. Vamos a terminar el tema 4. Ya sé que habíamos dicho que empezaríamos del 5, pero no quiero dejar este tema así tan al aire, ¿vale? Voy a ir muy rápido, para acabar este, ¿vale? ¿Sí? Entonces me haré servir de los PDF que tengo yo para seguir con la asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, Vale. vamos con el razonamiento silogístico transitivo. Página del libro es La 96. 96 vosotras. Muy bien, pues venga, vamos a darle caña, ¿vale? Venga. Vamos a ver, habíamos visto hasta ahora lo que era el razonamiento silogístico, era categórico, ¿sí o no? ¿O no? Sí. ¿O me equivoco? Sí. ¿Vale? Es diferente, ¿por qué? Porque la figura en el categórico, ¿os acordáis que había la premisa mayor, la premisa menor? ¿Y con qué se juntaba? ¿Qué coincidía para enlazar una premisa de otra? El término Medio. medio, muy bien, que se representaba con una Con la B. Una B alta, ¿vale? Una B mayúscula. Bien. Ahora vamos a ver el razonamiento que se llama silogístico transitivo. ¿Por qué? Porque este tiene que ver con la transitividad. ¿Qué es algo que sea tránsito? Que Pues va que, por ejemplo, de un sitio a otro, igual que los coches, ¿no? El tránsito. Lo que pasa que aquí habla de, por ejemplo, un ejemplo que os dan aquí es que una cosa es más grande que otra o una cosa es más pequeña que otra. Entonces ya transitas en tu razonamiento en función más de si una cosa es mayor, si una cosa es menor, ¿vale? Más o menos, para haceros la diferencia del otro. ¿Sí? Aquí sigue habiendo premisa mayor, premisa menor y conclusión o no. ¿Qué pensáis? premisa. ¿Os habéis mirado el tema o no? Yo esta parte no me la he mirado, Mónica. Esta no. Pili, no, la no. tendráis, si no nos miramos los temas, lo vamos a tener muy mal, ¿eh? Ay, sí. Bueno, da igual. Entonces, yo lo voy a explicar a mi manera, ¿vale? Como siempre. No he llegado. Entonces, el razonamiento silogístico transitivo o serie de tres términos. Aquí llamamos que hay tres términos, ¿vale? Aquí se llama serie de tres términos. En el otro, en el categórico, son premisa mayor, premisa menor y... Dos premisas y una conclusión, ¿no? Vale, y aquí hay tres... Aquí dice que esto sea, cuando os pregunten en el examen, razonamiento silogístico transitivo o serie de tres términos, es lo mismo, es un sinónimo, ¿eh? Y aquí se enfoca en la relación de transitividad, que es la propiedad de cualquier escala para comparar o ordenar objetos. ¿Se entiende o no? Aquí hablan más de escalas para ordenar objetos, mayor, menor, ¿vale? Hay un ejemplo en el libro que os dice, Luis es mayor que Juan, Juan es mayor que Pedro, en consecuencia, Luis es mayor que Pedro. Sí que hay una conclusión, ¿eh? Sí que hay una conclusión al final, ¿vale? Hay dos premisas y una conclusión. Pero veis que esto es matemático, mayor, mayor, mayor. Aquí la A sería Luis y la B es Juan, ¿lo veis? Juan. A es mayor que B. Luis es mayor que Juan. ¿Cómo le sigue? B mayor que C. ¿Cómo sería? B, Juan mayor que Pedro. Juan mayor que Pedro. Mayor que Pedro. Y Luis en mayor consecuencia, Luis mayor que Pedro. Luis es mayor que Pedro. Pedro. ¿Veis cómo hay una transitividad entre los tres términos? Porque hablan de los tres, ¿vale? ¿Sí? Hay una transitividad y se da una orden en los objetos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, dice que hay ocho estructuras básicas que representan un silogismo transitivo. Y estas son, ¿veis aquí? A mayor que B, B mayor que C. Esta una se correspondería con ¿cuál? Con esta que acabamos de ver, ¿sí o no? Sí. ¿Lo veis? Sí. Pero podríamos hacer, por ejemplo, A es mayor que B, es Luis es mayor que Juan, y el C sería Pedro es menor. ¿Veis que aquí es menor que Juan? ¿Veis que aquí el signo ha cambiado a menor en vez de mayor? ¿Lo veis? Pili. ¿Pili lo ve? ¿Se ve muy pequeña la pantalla vosotros o no? No, ya se ve bien. Está bien, pero Pili, yo quiero saber
Si Sí. tú ves lo que yo estoy explicando, el signo de Sí. menor. Sí, Bien, sí. pues Sí, perfecto, sí. perfecto. Entonces, pues estos son las 8 estructuras que podéis ver. Cuando vosotros ya veis B, esto ya sabéis que es transitivo porque tiene este símbolo de aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale. También se pueden representar relaciones negativas, Negativas. ¿vale? Luis no es tan pequeño como Juan, Juan no es tan pequeño como Pedro, entonces Luis no es tan pequeño como Pedro, ¿vale? En total se consideran que hay 32 pares de premisas, ¿vale? Entonces, las estructuras básicas se pueden presentar con 2 preguntas y conclusiones alternativas, ¿sí? Se pueden presentar con 2 preguntas o conclusiones alternativas, ¿vale? Y aquí os aparece estructuras, ¿vale? Esto es lo mismo, lo que pasa es que lo han puesto lineal. ¿Lo veis? A mayor que B, B mayor que C. Es lo mismo que esto, simplemente lo han puesto recto. La estructura Vale. recta, no en forma de silogismo, de figura de Vale. silogismo. ¿Vale? Aquí Vale. pregunta, conclusión, mayor, ¿vale? Esto podría ser mayor o menor, ¿sí o no? Las Sí. conclusiones podrían ser A o B, cara o blanco o negro, ¿no? ¿Sí? Y la estructura sería esta. Esto es la pregunta de conclusión. ¿Vale? Storing en 1908 planteó polémica, ¿vale? O planteó polémica sobre los 3 términos diciendo que habían sujetos que se hacían imágenes mentales y otros que lo hacían a nivel de otra forma verbal. ¿Qué significa esto? Pues que encontró que los sujetos experimentales, muchos se hacían un esquema mental en imágenes y otros se hacían, pues, la forma de la figura para representar los enunciados. Estamos hablando de enunciados, ¿vale? Cuando a ti te entra una información y te da una información, cómo la barajas tú en tu memoria y en cómo distribuyes esta información, ¿vale? ¿Cómo razonas, ¿Sí? Hasta ahí bien, ¿no? Este es Sí. más fácil que los otros, ¿sí o no? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿Qué ya harían? tienes un poco lo de delante ya, pues ya. Ya entendéis un poco, ¿no? A ver, ¿qué Ah. haría aquí el sujeto experimental? Perdona, el experimentador, ¿qué haría con los sujetos experimentales? Pues a ti te preguntarían, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Y tú dirías, Luis es mayor que Pedro, o Pedro es mayor que Juan, o Luis es menor que su padre, ¿vale? O sea, ellos analizaban cómo la gente razonaba en función del silogismo y cómo ordenaba esa transitividad, ¿vale? Por eso, estos son estudios que han ido haciendo, ¿eh? Esto no es que la gente diga, pues tú piensas así, lo voy a dibujar, no. O sea, estos son en función de los estudios científicos de pensamiento, silogístico, transitivo, qué metodología han utilizado para llegar a las conclusiones de cómo razonamos o cómo se piensan que razonamos. Y el Storing ¿qué dijo? Planteó que había polémica, que había gente que sobre los 3 términos habían sujetos que se hacían imágenes mentales y otros que observaban la forma verbal de los enunciados, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Bueno, Vale. aquí voy un poco rápido con esto. Es que las diapos estoy abierto de aquí, no sé muy bien cómo van, pero bueno. Vamos con otra vez, relacionamiento silogístico transitivo, pero ahora con el modelo operacional, que opera, ¿Vale? Aquí ya vamos, es más operativo, ¿sí? Entonces, a ver si puedo hacer esto más grande. Bueno, da igual, no me voy a entretener. Es que se ve muy pequeñito esto, ¿no? Es necesario para las premisas. Lo seguís en el libro, ¿vale? El No, modelo no, pero se operacional. ve bien. Ah, bueno, Sí, sí. lo de abajo no. Sí, lo veis bien, Se vale. ve bien. Bueno, esto lo podéis, esto ya Lo de abajo ahora no tanto, lo pero lo veréis, veremos lo en el vais viendo en libro. el libro, ¿vale? ¿Vale? Que es una de las tablas del Vale. libro, tampoco la tabla punto 5, Entonces, en el modelo operacional tenemos a Hunter, ¿vale? Que decía que para hacer una inferencia transitiva era necesario que las premisas obtengan la misma relación y que el término medio sea el predicado de la primera premisa y el sujeto de la segunda. A ver, ¿vale? Esto es lo que decía Hunter, que para que las personas operaran con esta transitividad necesitaban que tuvieran la misma relación en el término medio, que sea el predicado de la primera premisa, el predicado, Luis es mayor que Juan, el predicado que es mayor que Juan, ¿no? Luis es el sujeto, ¿o no? Mayor que Juan. Sí, exactamente. Sí. Y Juan es mayor que Pedro.
aquí en la segunda premisa, el sujeto de la segunda, el sujeto. Juan sería el sujeto aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí o no? Lo que predica y el predicador, ¿vale? Entonces, en la tabla 4.5 sale algo que es muy interesante ver, que es el orden de dificultad del silogismos transitivos, ¿vale? Es lo que os había explicado yo con la dificultad en el otro tipo de silogismo categórico. Tenían una manera de dificultad, pero estos tienen otra manera de dificultad, ¿vale? Estos autores, el Hunter, se presentaban 8 estructuras básicas del silogismo transitivo y sus niveles de dificultad en función de la aplicación de estas operaciones. Y veis que aquí arriba pone nivel de dificultad de menor a mayor, ¿lo veis? En el libro, y pone que en el número 1 no requiere ninguna operación, dado que se ve directamente la conclusión, A, B, B, C. Porque esto es mayor, mayor. ¿Veis que no hay ninguna dificultad? La 5 es de menor a mayor. Tiene menos dificultad que la que vamos a ver más atrás. No requiere ninguna operación, porque esto es C menor que B y B menor que A, ¿sí o no? Esto ya es más difícil que la primera. ¿Por qué? Porque lo ponen como en menor. Cuesta más al cerebro de entenderlo, ¿vale? Luego, el 2, ¿vale? Requiere una operación de conversión de la relación de la segunda premisa. Veis que A es mayor que B, C es menor que B. Requiere una operación de conversión de la relación de la segunda premisa. Veis que necesitas convertir la segunda premisa porque tú ya tienes en la cabeza que es A mayor que B y te imaginas que es más fácil de procesar C mayor que B. Y aquí necesitas reconvertirlo en C menor que B. ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? No, ¿sí o no? Sí. Sí. Vale. Y en la 6 también, en la figura 6 de este señor, ¿vale? De estos modelos que ha expuesto dentro de sus 8 estructuras básicas, las 6, digásemos que requieren otra conversión a lo mismo. ¿Lo veis que es lo mismo? Pero simplemente ahora C es menor que B y A es mayor que B. Aquí también requiere una operación de conversión. Cuando es invertido el signo de la primera premisa a la segunda, significa que requiere una operación de conversión. Si los signos son iguales en la figura, significa que no requiere ninguna operación. ¿Sí? Vale. ¿Se entiende? Vale. Y luego en la 3, que aparece en el nivel de dificultad, requiere una operación de reordenación de las premisas. Aquí la reordena. ¿Por qué? Porque fijaros que en la primera, normalmente, mentalmente, él se iría a la primera imagen, que sea B mayor que A, C mayor que A. Perdona, C mayor que B. Ese requiere una operación de reordenación de las premisas. Y en la 7 lo mismo, simplemente que es abierto a la derecha, B mayor que C, ¿vale? Y A mayor que B, ¿vale? Y en la 4 y en la 8 requiere una operación de conversión de relación de la segunda premisa y de orden las premisas. ¿Se entiende esto un poco? Sí. Vale, entonces, en conclusión, ¿vale? Cuando hablan del efecto de la figura, significa que el orden de los términos, ¿vale? Quedan igual, en el mismo orden, ¿vale? Primer orden de dificultad. Los más difíciles son A mayor que B, los más fáciles. A mayor que B mayor que C menor que B y B menor que A. Porque no hace falta aplicar ninguna operación. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, te digo A mayor que B y B mejor que C, mayor que C, no hace falta que apliques ninguna operación. Entonces son los más fáciles, ¿sí o no? Y si yo te digo también C menor que B y B menor que A, también no hace falta reordenar nada, ¿que no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son los más fáciles estos? O sea, el más fácil es el primero y el cuarto es el más difícil, ¿Pero ¿no? por qué? No me vale. ¿Por qué? El primero es el 1 y el 5. El 1 y el 5 son los más fáciles. Porque Esto es se de lee mayor directamente, a menor. De menor a mayor. Pero esto sería más fácil. llegas directamente a la conclusión, ¿no? No,
porque no hace falta aplicar ninguna operación, porque todos tienen el Claro, mismo ya signo de directamente a la conclusión. transitividad. Sí, ¿Lo veis? sí, sí. Sí. Todos Sí. tienen el mismo signo de transitividad. Imaginad que esto es premisa mayor y premisa menor. ¿Lo veis? Sí. Sí, sí. Aquí no hay conclusión todavía. Ah, vale. Aquí hay premisa mayor y premisa menor. ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Bien. Estos no tienen transitividad. O sea, eso no hace falta aplicar ninguna operación porque se lee recto. La escala está de mayor a menor o de menor a mayor. No hacer las premisas, no las tienes que reconvertir dentro de tu razonamiento, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Vale? Vale. Segundo, cuando ahora vienen a más difíciles, cuando tienes que reordenar y reinvertir las premisas, como en el caso de fijaros que aquí se tienen que reconvertir, requiere una operación de reordenación, por ejemplo, en el caso del 3 y del 7, ¿lo veis? Que lo tienen Sí. que reordenar. Sí. Y en el caso de el 2, donde se ven claros en el caso 2 y 6, ¿lo veis? Requiere una Sí. operación de conversión de relación de las premisas. ¿Lo veis por qué? Explicarme por qué, en el 2. Porque hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de transitividad en que de mayor a menor. Porque la premisa mayor, ¿qué dice? El de la 2. Que es mayor, ¿no? ¿El Que qué? hay mayor que B. No, Sí. pero ¿el qué? A Mayor que B. es Sí. mayor que B. Y en Sí. la segunda premisa, C menor Sí. que B. bien, exactamente. ¿Eso requiere una operación de conversión de la Sí. segunda premisa? Sí. Sí. Sí, perfecto. Y en la siguiente, en la 6, ¿qué dice? C menor que B. Bien. A mayor que B. Y ahí requiere una operación de conversión de Sí. relación de la segunda premisa. Sí. Sí, ¿no? De la segunda premisa. Tienes que reordenar la segunda premisa. La segunda, porque vale. la primera está. La primera de la 2 está en su línea y la primera de la 6 está en su línea. Esto parece una chorrada, pero esto te lo preguntan en los exámenes, ¿eh? Espera, que se me ha quedado la chuleta. Voy. Venga. Entonces. Por ejemplo, en el nivel de dificultad de la figura, ahora mismo la 3, requiere una operación de reordenación de las premisas. Aquí pone que sí, porque lo contempla como en conjunto, ¿sabes? ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque sí que aquí también reordenas las premisas porque te lo da como en menor, menor. ¿Lo veis? B es menor que A. Normalmente sería A es menor que B, ¿o no? No está operación reordenamiento. Aquí reordena las premisas también. Y C es menor que B. No está en B, es menor está como en negativo. ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Lo veis o no? Es difícil, ¿eh? Sé que vuestra mente ahora mismo esto le pilla muy así. ¿Vale? Pero esto es así. Esto es así. Esto es así como dice el libro. ¿Eh? Y ¿a que no os habíais detenido en esto todavía? No. No. Y por último, No. requiere una operación de conversión de relación de la segunda premisa y de relación de las premisas. ¿Lo veis que en el último también ocurre esto y sucede? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, dicho esto, fijaros que os pueden preguntar en el examen o las preguntas que tenéis que hacer del cuestionario que yo os voy dejando es cuál es mayor, cuál es más difícil en el transitivo, cuál es más difícil en el silogismo categórico, a diferencia de esto y todo esto, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, el efecto de la figura dice que la estructura del silogismo es más habitual, ¿vale? O sea, el efecto cuando hablan de el efecto de figura que os aparece en el libro, significa, ¿vale? Que el orden de las premisas vienen casi siempre dadas en un orden. Entonces te da un efecto de la figura. A mayor que B, B mayor que C. Eso sería un efecto de la figura, que se te lleva a la cabeza con ese razonamiento, ¿no? No, o sea, el efecto de la figura no es que tú leas A es mayor que C. B
es mayor que A o menor que A, ya no te hace un efecto de la figura. ¿Os acordáis del efecto atmósfera? Que se creaba como una atmósfera que tú tenías que dar una respuesta. Y si las premisas venían en verdadero, tú dabas una respuesta en verdadero, ¿no? ¿Os acordáis de esto? Pues el efecto de la figura es lo mismo. En función de cómo tú ves las frases de una cosa, te vas con esa conclusión sin querer, a nivel implícito. ¿Vale? Quedaros un poco a poco, todo esto, Luis es mayor que Juan, Juan es mayor que Pedro. En consecuencia, Luis es mayor que Pedro. Esto es un efecto de la figura también, porque se te va el contenido con el mayor al mayor de las personas. Pero si te lían aquí a la troca y te empiezan a decir que uno es menor, si te empieza a decir, por ejemplo, Luis es mayor que Juan, Juan es mayor que Pedro y Pedro es menor que su primo el del pueblo, madre mía, o es más pequeño, y ahí tienes que hacer muchas cábalas. Entonces tu procesamiento de razonamiento decae y la memoria de trabajo decae. Ahí nos cuesta más razonar, ¿vale? Entonces, en función de la figura, del efecto de la figura, es más fácil montar frases y razonar. ¿Por qué? Porque nuestra mente, o sea, nuestro razonamiento quiere un trabajo fácil, no quiere que, como ahora mismo, os estoy liando la troca y estáis mareadas, de que os explique esto. ¿Por qué? Porque ya tú tienes algo como a nivel... Es como, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Si yo ahora os doy un texto escrito en chino, no, en chino no, en árabe, y tenéis que leer al revés, ¿os afectaría el efecto de la figura? Imaginad, nosotros empezamos a escribir de izquierda a derecha, ¿no? ¿O no? Y de izquierda a derecha, y de izquierda a derecha. No escribimos de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, ¿no? Por ejemplo, en los árabes se escriben al revés, por ejemplo, si no me equivoco, de izquierda, de derecha a Nosotros izquierda. escribimos de derecha a izquierda. Hay de izquierda a derecha. Claro, exactamente. Sí. Yo escribo de derecha a izquierda. Si tú, Rosa, escribe al revés, yo no lo sé. Pero yo escribo de izquierda a derecha. Sí. De izquierda a derecha. Sí. Pero eso, si yo tuviera que aprender un idioma nuevo que se escribiera de derecha a izquierda, ¿estaría afectada por la figura? ¿Por la transitividad? Sí, ¿por qué? Porque ya me hace este efecto de la figura en la mente que me hace deducir de izquierda a derecha. O cuando yo me voy a Londres, cojo un coche, ¿por qué tengo que conducir por la izquierda? Me haría como un efecto de la figura también, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un aprendizaje que las cosas son más fáciles así. Sí. He puesto dos ejemplos muy tontos, pero bueno, para que os fijéis más o menos, cómo se razona, ¿vale? ¿Sí? A partir de aquí aparecen los modelos mentales. Bueno, esto es una de las teorías, ¿vale? Que este señor simplemente dijo lo difícil. El Hunter nos dice que en el razonamiento silogístico transitivo hay una dificultad de las premisas en función de la reconversión de las premisas de la primera, de la segunda, de la segunda, de la primera, que eso lo tenéis que saber, ¿vale? Y luego aparecen los modelos basados en imágenes, que aparece también en el libro, ¿vale? Y aquí aparece de Soto, Lawton y Handler en el 65. Estos modelos dicen que nosotros hacemos unas imágenes mentales, ¿vale? Con lo que nos representamos, ¿sí? Y en esas imágenes mentales representamos las premisas, ¿sí? Por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿sí? Si llueve, me llevo el paraguas. No me llevo el paraguas y llueve. Me lo estoy inventando todo, ¿vale? A que yo me hago una para razonar y luego te digo, luego tú piensas en consecuencia, no se ha llegado el paraguas, eso es que no ha llovido. A ver, me estoy yendo muy lejos, No entendemos esto. Yo me hago una representación mental de las premisas que tú me estás diciendo. Si yo te digo por la mañana, Rosa, mañana, si ves que si me llevo el paraguas, si yo me llevo el paraguas, tú llegas a casa y dices, si no se ha llevado el paraguas, eso es que no ha llovido. En consecuencia, ¿vale? Tú te haces una representación mental para razonar una determinada, yo qué sé, una determinada cosa, ¿no? Pili, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Vale. Os lo digo porque eso sería el efecto de la figura, El efecto de la figura lo que me hace, Entonces, los modelos mentales de imágenes, ¿vale? Porque como
como hay muchas teorías aquí, sacaron el modelo mental de imágenes y dicen que las personas nos hacemos una imagen donde representamos nuestras premisas. ¿Sí? Yo represento el paraguas, veo el paraguas, no veo el paraguas, llueve, no llueve, y me hago una película para sacar una conclusión. ¿Vale? El modelo de imágenes mentales, ¿vale? Que es de Soto, elaboraron de la imagen mental y la dificultad del silogismo. Hay aquí una representación espacial a la serie de los 3 términos. O sea, ellos dicen que en función de la transitividad tú te vas haciendo como una imagen mental. ¿Vale? ¿Sí? Por ejemplo, Luis es mayor que Juan, tú no los ves, pero tú los conoces. ¿Sí? Juan es mayor que Pedro, en consecuencia Luis es mayor que Pedro. ¿Vale? Tú te haces tu imagen mental de eso. ¿Vale? Y que a partir de ahí le ibas dando pues una representatividad a los 3 términos o a los razonamientos silogístico-transitivos. ¿Vale? Dicen estos autores que existen 2 principios. El principio de preferencia direccional, leer de izquierda a derecha, como la cultura occidental, que es lo que yo os he explicado, y el principio de anclaje de los extremos. Solo, jolines, os lo digo que yo esto me ha salido así. Madre mía, la memoria hace, ¿eh? Más repitáis las cosas, más os quedan, ¿eh? Entonces, existen 2 principios, ¿eh? Principio de preferencia direccional, leer de izquierda a derecha en la cultura occidental, ¿vale? ¿Vale? Nosotros leemos de izquierda a derecha. Y esto significa que dentro de los modelos mentales que nosotros nos hacemos existe el principio de preferencia direccional, porque tú tienes una preferencia direccional de leer de esa manera. Y eso es que también te está influyendo, ¿sí o no? El efecto de la figura que tú tienes mental, ¿eh? En una imagen, ¿eh? Nosotros hacemos una imagen de esto, ¿sí? ¿Vale? O principio de preferencia direccional también estaría con los coches en Londres. Ahí tendría yo un shock mental que flipo. O sea, ahí, ¡guau! Yo me tengo que hacer ahí un montón de imágenes, ¿eh? Y luego el principio de anclaje de los extremos. Solo influye en la segunda premisa. Es más fácil la construcción espacial cuando proceden de uno de los extremos. Por ejemplo, A es mejor que B, en comparación de C es mejor que A. ¿Por qué? Porque tenemos como un principio en el que nos anclamos en los extremos. Y eso influye casi siempre en la segunda premisa. A que es más, a ver, A es mejor que B. Lo entiendes mejor que si yo te digo C es mejor que A. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Porque tenemos tendencia a anclar. Y siempre sucede en la segunda premisa, cuando tenemos más dificultad. ¿Vale? Si la primera la decimos normal. ¿Vale? Y aquí aparece otra vez lo de mayor facilidad, menor facilidad. ¿Vale? ¿Qué dice aquí? En esta cosita aquí. En esta cosita, ¿eh? ¿Qué dice? Pues son más fáciles, ¿vale? Primero A es mejor que B. Es más fácil que C es peor que A. ¿Sí o no? ¿No os parece más fácil la primera que la segunda? Segundo, Sí. B es peor que A. Eso ya me suena mejor, ¿no? ¿O no? Y C es Sí. peor que B. Sí. ¿Vale? Solo parece influir en la segunda premisa. ¿Veis que la primera premisa no pasa? Vamos a repasar, más fáciles. Primera premisa, ¿no? ¿Cuál es la primera premisa de aquí, niñas? Venga, vosotras. A es mejor que B. A es mejor que B. Sí. ¿Y la segunda premisa qué es? C Es peor que B. Vale, aquí aparecería lo que hemos dicho, ¿eh? ¿Qué efecto aparecería aquí? En el segundo, pues Pero el ¿cómo se anclaje. llama? ¿Cómo se llama? El anclaje. El principio de anclaje de los extremos. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a anclarnos en algo que es sencillo y luego lo segundo, la segunda premisa, nos cuesta más de procesar. Y ahora vamos a ver el otro, más difícil, con un tercero. B es peor que A. B es mejor que C. Aquí nos pasa como más difícil todavía, ¿no? ¿Lo vemos o no? Sí. ¿Por qué? Porque B es peor que A, ya es más difícil. ¿Sí o no? Sí. B es peor que A, aquí como que nos cuesta más. ¿Vale? Y sobre todo aparece la segunda premisa. B
es mejor que C. ¿Vale? Bueno, esto es lo que he encontrado en los estudios. Tiene su lógica en el transitivo, pero ellos se lo encontraron y nosotros tenemos que intentar meter eso. Esto es un ejemplo de qué? Del principio de anclaje de los extremos, ¿vale? Que solo influye en la segunda premisa. Porque dice, es más difícil la construcción espacial visual cuando proceden de uno de los extremos, ¿vale? ¿Sí? Venga, sigamos. ¿Uy? ¿Ya se acabó? No, 24. Aquí, venga, y ahora razonamiento silogístico transitivo, seguimos. Luego aparece un modelo lingüístico, que aparece el señor Clark y dice, no os paséis. Aquí, aquí no nos hacemos, no nos hacemos esquemas, digásemos, visuales, como hemos dicho, ¿vale? O sea, no nos hacemos representaciones mentales. Aquí lo que nos hacemos realmente es aspectos lingüísticos y espaciales, con imágenes y lenguaje. Aquí ya mete, aparte de los aspectos espaciales de la figura mental, aparecen los lingüísticos y las imágenes y el lenguaje. La influencia que tiene el lenguaje en la representación de razonamiento. Y dice que aquí hay 3 factores lingüísticos que influyen en la comprensión de un silogismo. Uno, que es principio del marcado léxico. Esto suele aparecer en los exámenes, que dice que algunos adjetivos bipolares son asimétricos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? Algunos adjetivos bipolares son asimétricos. Algo que no es asimétrico, que son diferentes, ¿vale? Por ejemplo, A es mejor que B. Contiene un adjetivo no marcado, porque expresa el distinto grado en el que se compara A y B, ¿vale? Con respecto a ser buenos, ¿vale? Por ejemplo, voy a decir una chorrada, pero bueno. Mi hijo Pepe es mejor que mi hijo Juan. Contiene un adjetivo no marcado. Expresa el distinto grado en que se compara mi hijo Pepe de mi hijo Juan, ¿sí? Con respecto a ser buenos hijos, ¿vale? A es peor que B. Mi hijo Juan es peor que mi hijo Pedro, ¿no? Algo así había dicho, ¿vale? Contiene un adjetivo marcado, siendo una premisa más difícil. ¿Por qué? Porque hemos puesto mejor aquí como adjetivo no marcado, se procesa mucho mejor como distintivo de comparar un hijo con el otro, y aquí contiene un adjetivo marcado, siendo una premisa más difícil, porque estamos presuponiendo que ambos son malos, ya que el enunciado no expresa la comparación, ¿vale? Aquí también expresa que realmente mi hijo uno es mejor que el otro, también significa también que es peor, ¿no? ¿O no? Que es peor que el otro. Si yo digo, mi hijo Juan es mejor que mi hijo Pedro, estoy diciendo que mi hijo Juan, ¿vale? Que Pedro es peor. O exactamente, que mi hijo Pedro es peor que mi hijo Juan. ¿Por qué? Pues estoy haciendo como una comparación de adjetivos. Entonces estamos presuponiendo que ambos son malos, tanto uno como el otro, ¿sí o no? Y esto no expresa la comparación, ¿de acuerdo? Realmente el adjetivo marcado siempre dará una premisa más difícil de procesar, cuando se dice es peor que es mejor, ¿vale? ¿Sí? Esto es así, chicas. Yo no lo puedo explicar mejor porque esto es para acabarlo, ¿no? O sea, esto lo tenéis que intentar pegar un poquito aquí y darle un poco de vuelta. Es en función de cómo se comprende el lenguaje, ¿vale? Esto, digásemos, cuando hablan de ese principio marcado o no marcado, ¿vale? Es que siempre presuponemos que uno es mejor que el otro y uno nos da, digásemos, nos cuesta más de procesar el lenguaje en ese sentido que en otro, ¿vale? Luego aparece el principio de primacías relacionales funcionales, que se sostiene que las relaciones sujeto y predicado se almacenan con prioridad respecto a otras. ¿Qué significa esto? Que la información del predicado es prioritaria a la comparativa, ¿vale? La información de lo que tú dices en esa premisa del predicado es prioritaria a la comparativa. Comprimimos la información, se pierde el término medio y es más difícil de entender. Por ejemplo, A es mejor que B. Ejemplo, B es mejor que C.
A es mejor que B, es mejor, C es menos bueno. ¿Veis que aquí ha perdido el término medio? ¿Por qué? Porque el B hacía como de término medio, ¿no? Mirad, A es mejor que B. Esto serían dos premisas normales, ¿no? A es mejor que B. B es mejor que C. ¿Sí? Imaginaros, ¿eh? A no es tan malo como B. B no es tan malo como C. ¿Vale? Estos serían premisas. Ahora vamos a hacer una representación comprimida de las premisas. A es mejor, B es mejor, C es menos bueno. ¿Qué se pierde aquí? ¿Qué se El pierde? término medio. Pero por eso se llama representación comprimida. Y eso, ¿vale? Se pierde el término medio y es más difícil de entender la frase. Porque lo que engancha el pegamento que hay entre la premisa mayor y la menor, que es el término medio. El término medio. Si le quitas el término medio, es el enlace de es mejor, es el enlace del término medio. ¿No? Es el enlace entre una premisa y la otra, ¿vale? Ese es el principio de primacía de relaciones funcionales, ¿vale? Y el principio de congruencia, la recuperación de la información es más fácil si la representación de las relaciones funcionales son congruentes con la pregunta que se formula. Por ejemplo, si yo te digo, mi hijo Antonio es más buen niño que mi hijo Pedro, o más listo, vamos a hacerlo así, pobrecillo, el otro es tonto. Ya le estás diciendo, dice, pobre, el otro es tonto. No, más bueno, el otro es malo. ¿Ves que siempre hay un lenguaje implícito que se pierde? Entonces, si la recuperación de la información es más fácil, si la representación de las funciones, mayor, mejor, más bueno, menos malo, es congruente con la pregunta, ¿sí o no? Si yo te digo, mi hijo Antonio es más bueno que mi hijo Juan, ¿vale? O es mejor que mi hijo Juan, es más congruente que si yo te digo, mi hijo Pedro es tan malo como mi hijo Antonio. No, ¿se entiende un poco o no? Sí. No. Sí, sí. Ya lo iremos leyendo también, Mónica. Me estoy tronchando porque lo tenéis que leer, ¿eh? Sí. Tenéis que leer el libro, ¿eh? Porque esto así de entrante, ya es que ya dentro de la transitividad, que te entra el tránsito, que te entra ganas de ir al baño y todo. Bueno, en fin, tránsito, ya no. Hay que hacer un poco de comedia en esta asignatura. Si no es que esto es, vamos, ¿sí o no? ¿Eh, Pini? Sí, sí. El tránsito de salir por la puerta, a ver quién sale más rápido. Bueno, Sí. Cuando lo coges ya no sabes qué hacer, ¿eh? Cuando te pones. sí que es que con una página te pegas mediodía. En fin. Sí. Entonces dice, ¿eh? ¿sí o no? Miradlo un poquito por encima, ¿eh? Esto aparece en las figuras. Bueno, lo estoy haciendo muy resumido, ¿eh? Porque aquí tiene tela. Pero bueno, yo creo que leyendo y escuchando un poco las tutorías estas, os entrará mejor esto, ¿eh? Luego aparece el modelo mixto de Sternberg, ¿vale? Y este dice, de repente dice, mira, ni el modelo lingüístico ni el modelo de imágenes. Yo saco aquí un mixto y voy a juntarlo todo, ¿no? Por eso dice que es un modelo conciliador entre aspectos lingüísticos como espaciales. Este es muy diplomático, no se enfadaba con nadie. Y dice que explica la dificultad de las premisas por que son más fáciles porque no se pierde el término medio, ¿vale? Que es lo que realmente, bueno, está guay. Yo con este me caso, porque creo que es lo mejor, ¿eh? Si no pierde el término medio, se entiende. Si no, es que no se entiende nada, ¿eh? Recordad que ese es el modelo mixto de Sternberg, ¿vale? Y prácticamente, bueno, él dice eso, es un modelo conciliador, ¿eh? Él dice que se utilizan tanto una cosa como otra, ¿vale? Luego vamos por la teoría de los modelos mentales, que esto sí que lo tenéis que saber, pero no os preocupéis porque aparece también el tema 5 y por eso quería yo acabar este tema. Ya sé que lleva mucho rato, pero es que era necesario, no podéis omitir esta información. Dice, y acaba todo esto con la teoría de los modelos mentales. ¿Qué dice? Que se trata de un modelo donde el razonamiento deductivo tiene 3 etapas, que es el que actualmente en este libro incide muchísimo, ¿vale? Dice que primero una persona hace una interpretación y una representación de las premisas, ¿vale?
y representa lo que es el modelo inicial, donde el sujeto utiliza su conocimiento del lenguaje general para interpretar las premisas, ¿sí o no? Cuando tú ves algo, ¿qué haces? Pues una interpretación y representación de las premisas en función de tu conocimiento del lenguaje, de tus esquemas mentales, ¿sí o no? Que luego hay una segunda etapa en la que intentas buscar una conclusión tentativa del argumento. Buscas tentativamente qué conclusión le vas a dar a las premisas, ¿sí? Porque le puedes dar varias. Y buscas esa combinación de las representaciones, buscando una descripción más detallada de las premisas, que no se muestra explícitamente. ¿Por qué? Porque no se muestra en las premisas, te vas a tus esquemas mentales implícitos, ¿sí o no? A lo que tú implícitamente tienes en tu cabeza, en tu cerebro, en tus esquemas mentales. Y luego, a partir de aquí, hay una tercera etapa que dice que buscas contraejemplos. Ejemplo, otro contraejemplo, algo hasta buscas estos modelos mentales alternativos donde te doy para falsear la conclusión, no para aceptarla, sino para falsearla. Si no los encuentra, entonces la conclusión es válida, ¿vale? Si tú vas buscando modelos contraejemplos alternativos, dices, pues la conclusión es válida, punto. Pero si encuentra otros modelos alternativos por ahí, por tus esquemas mentales, regresas a la segunda etapa, esta de aquí, ¿vale? Y buscas más conclusiones tentativas mediante la búsqueda de contraejemplos, más contraejemplos, hasta que encuentras tus historias. Y aquí os quiero enseñar esto para que entendáis esto un momentito. Mirar aquí, a ver, esperar, ¿eh? No viene aquí, no. Viene el otro tema. A ver, quiero que caséis una cosa con otra que vimos aquí. Mirad, esto tiene que ver con esta tabla de aquí, de la tabla 4.3. ¿Veis que aquí hacen unas representaciones de los modelos mentales? Igual. ¿Veis que aquí os habla del modelo inicial, que sería este de aquí? Lo hablamos en la otra tutoría. No sé si se acuerda la Pili que estuvo. Sí, yo me acuerdo de muchas cosas, pero tengo un lío que vamos. Ya, es normal, ¿eh? Esta asignatura es la mejor de la carrera. Pues esto significa la representación del modelo inicial, que os lo representan con unos corchetes. Significa que todo lo que esté dentro del corchete se representa exhaustivamente. ¿Vale? Todos los A son B. Bueno, da igual, no os lío. ¿Vale? El modelo inicial sería este. ¿Vale? Y lo que pasa es que esto es la representación de los silogismos categóricos, ¿eh? Pero bueno, también dicen eso, que te haces la primera etapa, primero hay un modelo inicial y luego hay, cuando ves 3 puntos suspensivos, significa que son los modelos implícitos. Os lo digo porque os lo vais a ir viendo más adelante y se piensan que ya lo habéis entendido y ya lo dais por hecho en vuestra cabeza. ¿Vale? ¿Sí? Solamente era para... Cuando ves modelo inicial, donde el sujeto utiliza su conocimiento del lenguaje y general para interpretar las premisas. Las premisas que tú tienes delante, ¿vale? Que, por ejemplo, son todos los A son B, ¿vale? ¿Sí? Todos los B son C. Pero me estoy inventando, ¿vale? Luego la segunda etapa, la conclusión tentativa, donde combina las representaciones buscando una descripción más sencilla de las premisas, y si no lo encuentra, se va a los modelos implícitos, ¿vale? Buscando conclusiones tentativas, más modelos que los tiene dentro de los esquemas mentales. Si lo encuentra, da una conclusión, lo acepta como válida, pero si no, ¿dónde se iría? A la segunda etapa otra vez, hasta buscar más conclusiones tentativas, ¿vale? La idea central de este modelo, de la teoría de los modelos mentales, es que la construcción de modelos mentales los combina, se centra en un proceso de inferencia y en la relación de los términos no relacionados explícitamente. O sea, lo que os está diciendo el libro es que este tema de los modelos mentales es que ya esto tiene que ver también no solamente con las premisas, sino que ya se va a modelos implícitos que nosotros tenemos en nuestros esquemas mentales. Ya no se va de la premisa a buscar nuestro razonamiento en nuestra cabeza.
¿vale? En función de lo que nosotros razonamos. ¿Se entiende? Un Mm. poco, ¿sí? Sí. Sí. Y esta está más en toda esa línea de las imágenes mentales. Tú cuando razonas algo te haces una imagen mental, ¿o no? Sí. Uy, madre mía, Merche. Pero Merche, que has venido a despedirte. Pero por el amor de Dios, esto sí que es un modelo implícito que aparece en mi mente. Busco un contraejemplo. Hola, Merche. No me puedo imaginar que hayas llegado. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien. Has llegado un poquito tarde, pero te quedan 5 minutos. Por lo menos te veo que sigues ahí, ¿eh? ¿Vale? Vale, sí. No, empezamos de 6 a 7 en la tutoría, ¿eh? Ya acabamos, pero bueno, la estoy grabando. Recuerda, de 6 a 7. Psicología del pensamiento. Bueno, da igual. Acabo el tema, ¿eh? Entonces, la dificultad de la teoría de los modelos mentales viene por el número de modelos mentales que podemos construir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema cognitivo y una memoria de trabajo con las patas muy cortas. Nosotros no podemos hacer 50.000 contraejemplos y buscamos dar la respuesta más fácil y lo primero que tenemos a mano lo damos, lo omitamos. Entonces, este modelo mental tiene dificultad, viene dada por la cantidad de modelos mentales que nos tenemos que construir a nivel mental, ¿vale? Y comparte más con los modelos de imágenes mentales que con los lingüísticos, ¿vale? Y para terminar, vamos a ver, aquí os aparece lo que es un silogismo espacial de 5 términos. Si os hacen un cierre de este tema que me encanta, como si no tuviéramos poco, dice, la teoría de los modelos mentales dice que hay un silogismo espacial de 5 términos. Y aquí dice, B se encuentra a la derecha de A. Mirad el modelo 1, ¿vale? El modelo 1. B se encuentra a la derecha de A. ¿Es verdad? Sí. C se encuentra a la izquierda de B. A la izquierda de B, sí. De B. ¿Es verdad? A la izquierda de A. C se encuentra a la izquierda de B. Sí. Vale. D se encuentra delante de C. D se encuentra delante de C. Delante de C. No, Sí. no. D se encuentra delante de C, sí. D se encuentra delante de C. Adelante, sí. ¿Vale? Delante. Y Vale. E se encuentra detrás de B. Delante de B. Se encuentra Delante. delante de B, perdón, ¿vale? ¿Cuál es la relación de D y E? Venga, chicas, a pensar. ¿Qué relación tienen D y E? D se D encuentra. y E. Pues D D está a la En el izquierda modelo de 1 este. Pero en el D modelo se 2, encuentra a la derecha de D, ¿no? ¿qué relación Sí. hay entre D Pues que y D E? está a la izquierda y la E a la E se derecha. encuentra a la, E se encuentra a la derecha de D, muy bien. Sí. Y, D a la izquierda de A la izquierda. vale, entonces, las premisas dan lugar a 2 modelos mentales. Y en ambos modelos la conclusión válida es D se encuentra a la izquierda de E o E se encuentra a la derecha de D. Bien, ¿vale? Pero ¿habéis visto cómo nos cuesta más deducir 5 términos que 3? Sí. ¿Por Claro, qué? Porque esto tiene demasiados modelos mentales. Entonces, Bryan y Johnson Leigh, en el 98, en el 89, se plantearon el estudio de las relaciones transitivas. Hablamos de relaciones transitivas espaciales, con 5 términos. Hablamos de relaciones transitivas espaciales, ya que la hipótesis de estos modelos eran más complicadas a generar más de un modelo mental por su resolución, es decir, se necesitaba más tiempo y más errores porque hay que evaluar los contraejemplos. Es el número de modelos mentales el que determina la dificultad del problema. Y se acabó. ¿Vale, chicas? Ya no hay más, Ya habéis visto que no ha dado para más, Yo más rápido no puedo ir. Y esto está muy resumido. Esta semana teníamos que haber visto el 5 y la semana que viene el 6, pero vamos a seguir la semana que viene. Tiramos con el 5, que es muy denso, y os voy a intentar grabar alguna, si no pasa nada, y
intentaré grabar, si no, durante la Semana Santa, que pienso descansar, pero os iré grabando alguna tutoría, porque si no, no nos va a dar la vida, ¿eh? ¿Vale? Vale. Entonces, Vale. acabar esto, lo dejamos por esta semana. La semana que viene, preparar el tema 5, ¿vale? Por lo menos hasta la mitad. Vale. Pero yo, si os grabo algo, os lo digo por el grupo que tenemos, intentaremos adelantar, pero leer vosotros, ¿eh? Leer, Sí. leer hasta, ¿vale? Y luego venís a la grabación y podéis seguir, dale que te pego, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿Sí o no? vale. Bueno, lo dejemos sí, aquí, sí. que tengo otra tutoría y necesito descansar 2 minutos, porque mis modelos mentales están ya transitivos que se van, ¿vale? Merche, Vale. la semana que viene a las Ya sí. 6, hija, ¿eh? Venga, Vale. hasta semana Venga, que que viene. te queden buenas tardes. Que vaya muy bien, ¿eh? Adiós. Gracias, hasta Adiós. pronto. Adeu, a ti. Adiós. Adeu. Adiós a los de casa también. Adeu, adeu. Chao.